Clúster Automotriz Zona Centro. Bueno, bienvenidos a nuestra sesión, a nuestra mesa de comercio exterior, en este día denominada Situación arancelaria en la industria automotriz, con nuestro ponente gran conocido, maestro, doctor Fausto López Aguilar. Me permito presentar al ingeniero Ignacio Sanz, presidente del Comité de Desarrollo de Proveedores, y le doy la palabra para que nos dé la bienvenida. Gracias, ingeniero. Gracias, Ania. Gracias, Fausto. Buenos días a todos. Encantado de estar aquí de nuevo con todos ustedes y, bueno, pues nuevamente con el doctor Fausto, ¿no? A quien ya bien conocemos. Creo que no es necesario que ahondemos mucho en toda la semblanza porque pues ya sabemos que Fausto es una eminencia, ¿no? En el tema de comercio exterior, con mucho conocimiento pues, en toda la parte de aranceles y que pues, participa en comités con la mía, por ejemplo, o también directamente con Volkswagen para apoyar a la Secretaría de Economía y pues ser una asesoría para pues, la renegociación del TEMEC que empezará pues ya nos queda nada, en un mes y medio estamos ya empezando con las primeras consultas, ¿no? Esperábamos que hubiera pasado algo ya el viernes pasado. Por un lado nos aliviamos, por otro lado no, porque pues seguimos con la misma incertidumbre. Pero bueno, yo siempre intento ser positivo y pues vamos a ver en qué termina todo esto, ¿no? Ya sabemos que Japón, Corea del Sur, Europa ya cerraron acuerdos que en mi opinión no han sido positivos para ellos. De hecho, en Europa yo sé que la mayoría están bastante desconformes. Pero bueno, pues vamos a ver cómo se mueven todas las negociaciones. Comentaba Fausto hace un par de minutos que México no lo tiene fácil. Sí es cierto que no lo tiene fácil, pero bueno, pues esperemos que entre un poco la idea de que hay que fortalecer la región y que Estados Unidos pues no depende de nosotros, pero sí podemos ayudar mucho y juntos pues podemos sacar mucho más, ¿no? De hecho, comentaba también con Fausto una noticia que oí yo, pero que no se ha hecho muy popular la noticia porque pues probablemente para Morena es impopular que Morena, o más bien México, abrió la puerta a Estados Unidos para invertir en el tema de extracción del litio, que es básico para el tema de baterías. Y bueno, pues ahora ya lo comentaremos también. Fausto comentó que iba a hacer ahí un inciso también con este tema. Y pues no me enrollo mucho más. Y Fausto, te doy la palabra. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Nuevamente les agradezco mucho el tiempo y que me brindan el clúster. Gracias, Ignacio. Gracias, Ania. A Mónica también. Y voy a permitirme subir mi pantalla, mi presentación, para que podamos ver cómo quedó Déjenme ver aquí. Está congelado. Espérame tantito, por favor. Algo pasó. No estoy en la planta, digo, no estoy en Puebla, estoy en una zona aquí que no sé qué pasa con mis. Espérame tantito. Déjeme, voy a salirme, permíteme tantito porque está muerto Sí, Fausto, adelante. está muerto mi PowerPoint, no sé qué pasó. Ahora sí.
Permíteme tantito. Ya se ve, Fausto. Perfecto, muchas gracias. Disculpen, me asusté. Bueno, vamos a hablar entonces del tema arancelario o la estación arancelaria de automotriz. ¿Cómo está actualmente el panorama? Que bien decía Nacho, no se ve nada bien, a pesar de que se escuchen de repente en los medios otro tipo de declaraciones. La verdad es que, pues sí, o sea, es que tenemos que ver términos absolutos relativos, cómo se los comparamos con otros países, pero creo que para mayor facilidad tendríamos que ver un poco esquemas que México está viviendo actualmente y compararlo un poco con lo que el mundo está haciendo con Trump para negociar una baja en los aranceles. Y no olvidemos que México, y por eso estoy metiendo el tema de TEMEC, formamos parte de un acuerdo comercial, ¿no? Muy importante que nos costó a varias empresas mucho trabajo cumplirlo, nos sigue costando cumplirlo, es muy exigente y es muy triste pensar ahora que un auto que va de Europa o de Corea a Estados Unidos es más competitivo y paga menos aranceles que un auto hecho en México que cumple con reglas del TEMEC. Suena increíble, pero está pasando. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Es más competitivo mandar autos de Corea, de Japón y de la Unión Europea a Estados Unidos que mandarlos desde México o incluso desde Canadá. Entonces, todo esto se debe pues, a la situación que está ahorita provocando el señor Trump con sus negociaciones unilaterales con los países, ¿no? Entonces vamos a entrar a estos esquemas. Y la verdad es que el tema, como ustedes bien saben, las automotrices tenemos que cumplir con varios requerimientos. El primero es que nuestro auto tenga un 75% de conteo regional, el auto, que el acero y el aluminio tengan un 70% de las compras en la región de Norteamérica, eh, que el 40% del coche sea comprado en zonas de alto salario, donde alto salario es que los obreros de producción ganen 16 la hora, que eso implicaría comprar partes en Estados Unidos, donde ahí sí pagan en su mayoría 16 la hora los obreros, y luego las famosas partes esenciales, que son las core parts, que tienen que cumplir también con 75% de integración, ya sea cada una o ya sea en promedio, ¿no? Son cuatro requerimientos bastante difíciles que nos costó mucho cumplirlos y que ahora, pues a pesar de tener ese tratado, este USMCA, cada vez siento que el señor Trump lo está echando a un lado, ¿no? Y lo está echando a un lado porque yo creo que a lo mejor ya se dio cuenta que este no le sirvió para sus cometidos y ahora viene una revisión que es la que seguramente va a venir todavía más exigente, ¿no? Eh, si ustedes ven, por ejemplo, en este esquema que ya he mostrado en otras pláticas, en el lado izquierdo está la manera que calculábamos un auto con el TLC de América del Norte, el famoso Telecán que duró del 94 al año 2000, julio. Eh, la verdad es que era algo muy sencillo, muy práctico y no requería de tanta ciencia, pero ahora a la derecha tenemos que el cálculo del TEMEC implica primero clasificar las piezas, ¿no? Tanto piezas clave, piezas esenciales, piezas principales, piezas complementarias, resto de las partes. O sea, todas las autopartes que forman un auto ya están clasificadas por grupos. Y entonces, en base a los grupos, es como tú vas a calcular tanto el auto como las partes esenciales, como las partes clave y como las partes principales y el resto de las partes. Entonces, ya eso de por sí hace complejo el cálculo de las core parts y del auto. Y además le sumas las tres variables aquí abajo que tenemos, que es el valor de conteo laboral, que es otro requerimiento que nunca existió en ningún tratado en el mundo, ¿no? Y ahora resulta que tenemos un nuevo, pues digamos que un nuevo requerimiento que implica que compremos partes en Estados Unidos. El otro es el acero, que ya nos permitían, más bien ya nos pidieron que cumpliera 70% que fuera americano, canadiense o mexicano, o el aluminio, que también 70% del aluminio se ha comprado en la región de América del Norte. Todo esto, pues implica esfuerzo, implica costos, y créanme que cuando negociamos este acuerdo iba a estar todavía peor, iba a estar muchísimo peor.
Y sin embargo, lo que hicimos fue diluirlo y tratarlo de hacer algo alcanzable y que permitiera que el acuerdo sobreviviera, porque el señor Trump había amenazado que si no negociábamos el acuerdo como él lo quería, se iba a salir. Y entonces, pues tuvimos que diluirlo y hacerlo como el señor escuchara que le gustaba, pero también hacerlo alcanzable para empresas mexicanas. Y aún así, tenemos empresas que dijeron, no, yo no le entro, yo voy a pagar mejor el 2.5% de arancel en Estados Unidos, me sale más barato que entrarle a un TEMEC, ¿no? Y ahora esas empresas están pagando 27.5% por cada coche que están importando en Estados Unidos. Entonces, pues sí, le salió difícil la cosa. Y hablando de la cláusula de revisión, porque ya estamos, decía Ignacio, ya en octubre empiezan las consultas, es correcto. El tratado, el señor Trump lo quería matar cada 5 años y luego renegociarlo, cosa que no aceptamos por ningún motivo, ni Canadá ni México, porque el hecho de matarlo era matar también la certidumbre de inversionistas. ¿Cómo íbamos a tener inversiones en una región que cada 5 años matara un tratado, ¿no? Y entonces como Trump insistió todo el tiempo en que él quería esa cláusula, eh, lo que hicimos fue llegar a un acuerdo con él de que el tratado se revisara cada 6 años. Eh, y si en esos 6 años alguno de los tres países quería salir, tenía que esperar 10 años más para salirse, y eso le daba una vida esperada al tratado de 16 años. Por eso es que ahora en el mes de julio 2026 comienza la revisión oficial del TEMEC, la primera revisión oficial después de 6 años. Eh, y eso, obviamente, pues es lo que nos tiene en ascuas, porque más que una revisión, ya se habla de una renegociación otra vez. Es decir, que venga Trump y pida cosas más exigentes todavía que las que ya tiene el TEMEC, hacerlo casi, casi inalcanzable ya para México o para Canadá, ¿no? O romperlo y decir, pues ahí se ven, en 10 años lo terminamos, pero mientras ahí les dejo estas reglas que tenemos que poner la pierna muy dura porque no podemos tampoco dejar un tratado inalcanzable ahora sí al 100% donde nadie pueda más que los americanos cumplirlo, ¿no? Entonces, el proceso de esta revisión es que, como decía Ignacio, en octubre comienzan las consultas. ¿Qué son las consultas? Pues los tres países van a intercambiar documentos en los cuales se va a plasmar lo que están ellos queriendo hacer, lo que desean negociar. De hecho, el 4 de junio ya fuimos requeridos por la Secretaría de Economía y ya nos pidió que pusiéramos nuestra lista de deseos y viéramos qué es lo que desearíamos revisar, ¿no? Llamaste el tema de eléctricos, llama el tema del panel que ganamos en el 2022 y que no se ha implementado, llama el tema de las baterías eléctricas, el tema del contenido regional, el tema de los autos y las autopartes, el tema de las core parts y otras cosas más que tendríamos que meter, el tema laboral, que sería como que la lista de México, pero así como hay lista de México, va a haber lista de Estados Unidos y va a haber lista de Canadá. Y con eso, las consultas van a durar de octubre del 25 a junio 26. Y de ahí viene la revisión en sí, ya que comenzaría en julio, donde lo que se habla es que los tres países van a intercambiar, van a revisar el funcionamiento del tratado, que de hecho ya lo han revisado, porque hay unos reportes bienales que saca la USITC, donde ahí saca la fotografía del TEMEC a partir de cada 2 años que lleva de implementación. Entonces, la idea es revisarlo, revisar su funcionamiento y hacer recomendaciones. Eso dice la regla, ¿no? Pero sin embargo, ustedes saben que pues esa de recomendaciones pues va a ser como que quiero subir el contenido, quiero aumentar el aluminio, quiero aumentar el contenido del acero, etcétera. Y algo interesante que también que no, el acuerdo en ese capítulo 34 donde está el tema de la revisión, y el artículo 34.7 que habla de la extensión de la vigencia, no dice que una vez que negociemos o revisemos este acuerdo, en tal fecha se hagan los cambios, ¿no? Está indefinido eso. Ahí los tres países van a tener que negociar cuándo se harían los cambios. Y otra vez nos vamos a enfrentar con un señor Trump que posiblemente diga los quiero ya, ¿no? Y ahí tenemos que poner también pierna dura a Canadá y México para poder establecer un plan alternativo, como lo hicimos en el año 2018, un plan alternativo de cumplimiento para empresas
que nos funcione, es decir, a darnos 5 años más para poderlo implementar poco a poco, ir subiendo, etcétera, que es lo que le gusta, ¿no? Cuando escucha, voy a invertir tantos millones, voy a darte esto, nada más que dame 1 año, 3 años, 4 años, te lo voy a ir demostrando cada año cómo voy invirtiendo, eso le gusta escuchar, entonces seguramente por ahí va a venir la implementación de los cambios del TEMEC, ¿no? Pero pasando ya a la materia, vamos a hablar sobre el tema de los aranceles. Y bueno, esa también yo le he enseñado, el tema de que nunca en su vida, estamos hablando ya de niveles arancelarios que Estados Unidos no ponía desde los años 1920, no 1930, antes de que entrara el GATT. La verdad es que nunca se había visto que Estados Unidos estuviera implementando medidas arancelarias como estas, pero repito, todo esto es resultado de un señor que se dio cuenta que le funcionaba como herramienta de negociación. En la OMC muchos años vivimos así en la región de Norteamérica. Los autos que no cumplían con el TEMEC o con el NAFTA, tenían que, antes de lo que es el año 25, que llegó Trump otra vez, pagaban en México 20%, pagaban en Estados Unidos 2.5 de arancel y en Canadá 6.1. Este es el arancel que le llaman nación más favorecida, que es el arancel normal, el oficial de la OMC, donde no se puede meter ahí Trump a subirlo porque hay reglas que indican que si él arbitrariamente sube ese arancel de 2.5, los demás países de la OMC lo pueden demandar y pueden exigir que compense ese extra de arancel. Entonces, como le dijeron su equipo de que no podían darle por OMC, el señor se fue por otro lado, ¿no? Y ya desde entonces le dijeron, bueno, puede utilizar ciertas leyes locales que fueron creadas en épocas de conflictos bélicos y que hablan que el presidente puede meter cualquier medida de emergencia nacional o de seguridad nacional, incluyendo aranceles. Y eso no viola la OMC, es una ley local, es una ley de Estados Unidos, le da el poder al presidente de la nación para hacerlo y con eso se quita la OMC de encima. Y dijo, perfecto, entonces es por eso que lanza su primera amenaza en 2018 diciendo que países que no quisieran hacer acuerdos justos con Estados Unidos los iba a tarifar. Ya lo había dicho en 2018, solo que mucha gente pensó que ya se iba a ir, que ya no lo iban a volver a ver en su vida y pues decepción, ¿no? Regresó a aplicar sus medidas tarifarias, ¿no? Como él llama, los voy a tarifar, así decía, ¿no? Y entonces usa varias leyes locales, como la sección 301, la 232, que aplica esa mucho automotriz, y el IEPA, que es con el que está amenazando al mundo, el arancel IEPA, ¿no? Entonces, ya desde la primera administración de Trump, él empezó a poner este tipo de aranceles bajo la sección 301, la 232, castigó a China en acero, castigó incluso en el año 2019, castigó a México poniéndole aranceles del 25% al acero. Solo que aquí México sí respondió y metió también aranceles retaliatorios, o sea, yo también te voy a tarifar, Estados Unidos, y eso ayudó, yo quiero llamarlo así, ayudó a que esta mini guerra comercial se acabara en 3 semanas. Y ahí muere, ¿no? No más, ¿no? Entonces, bueno, al final del camino llegamos al inicio del TEMEC, ¿no? Y el TEMEC, pues obviamente implicó lo que ya acabamos de ver. Luego vino una violación al tratado por parte de Trump en la regla de origen automotriz que generó un panel de controversias que duró 1 año y al final ganó Canadá y ganó México. Y ese panel, que a pesar de que lo ganamos, no lo ha aceptado Estados Unidos y no lo ha implementado. Y esto es una de las partes que seguramente en la revisión Estados Unidos va a querer ahora ese panel que perdió, va a querer regular lo que perdió para que ahora sea una obligación esa regla de origen violentada que hizo del tratado, ¿no? Que es una parte que consideraba va a ser lo primerito que va a poner en la mesa Estados Unidos en la revisión del TEMEC. Entonces, si ustedes ven los países que más negocian con México, y esto lo hablo porque ustedes bien saben que México ha dicho, yo no voy a pelearme con Estados Unidos, yo no voy a retaliar, yo no voy a meter arancel. Sin embargo, si vemos la verdad, lo que ocasionaría que México dijera, pues yo también te voy a meter aranceles, pues la verdad es que tenemos estados como Texas, como Michigan, como California, ¿no? Ohio, que comercian un montón de bienes dice aquí transportation, que tiene que ver con transporte, ¿no? Llámese autopartes, llámese coches,
Y incluso hay estados como Tennessee, porque está ahí la planta de Chattanooga de Volkswagen, por ejemplo, Florida, ¿no? Kentucky, Alabama, que también tienen industria automotriz, y de ahí vamos a Oregon, Maryland, ¿no? Y bueno, tanto el tema de transporte como el tema agrícola, el tema de bebidas, computación, electricidad, eléctricos, perdón, gas, ¿no? Hay países que dependen mucho de México, entonces realmente yo creo que por eso es que la guerra comercial que se creó en el 2019 duró muy poquito, porque todos los estados presionaron a Trump de que pues quitara esos aranceles, ¿no? Y pues sí, pero eran otras épocas, repito, tenemos que ver el contexto actual, cómo funciona, porque Trump desde que llegó prometió hacer cambios, prometió revisar tema de los déficits comerciales con el mundo, por eso sacó su famoso YEPA, prometió poner una agencia externa de recaudación de aranceles, prometió revisar prácticas desleales con China, el tema de incrementar la compra americana, el tema de minimis, que ya quitó ese beneficio que tenían los americanos de comprar en línea de páginas como Alibaba y otros, Amazon, etcétera, libres de arancel bajo un monto de $800. Y el tema del fentanilo y la migración, que es algo que él ha usado para estar negociando con México y está dando pausas y dando prórrogas, etcétera, porque sigue insistente de que no, México no ha cooperado para reducir los niveles de fentanilo. Ya no habla ahora de migración, ahora habla más de fentanilo, ¿no? Entonces, pues si ven ustedes, aquí están las secciones que él ha usado para imponer aranceles, que básicamente han sido la 301 para evaluar cuando un país, según él, ha cometido prácticas desleales contra Estados Unidos, en la sección 232 que usa mucho para evaluar el tema de seguridad nacional y que le aplica a autos, autopartes, al cobre, por ejemplo, el YEPA, que es el que está usando para negociar con todo el mundo sus famosos aranceles recíprocos, y hay uno que todavía no ha aplicado, que es la 338, que es medidas contra discriminación contra Estados Unidos. Ahí no ha encontrado todavía algún país mediante el cual pueda usar esta sección 338, pero estas tres que están en palomita verde, sí las ha utilizado y está con eso fuerte, ¿no? Entonces, el YEPA, el arancel YEPA que él usa para meter los recíprocos, lo estrenó con México, con China y Canadá, acusándolos que no apoyaban con el tema de la migración del fentanilo, y entonces lo empezó a aplicar, primero lo quiso aplicar en febrero, le pudo negociar México un mes más, y entonces lo aplicó a partir de marzo, y al día de hoy sigue con un 25%. eh, que después ya dijo que lo subía al 35, ahorita vamos a ver cómo lo podemos ver, ¿no? Eh, y este arancel es el que pues, está usando también en sus recíprocos, pero luego vino la sección 232, que es otro tipo de arancel que habla de seguridad nacional, y este lo usó para castigar a las importaciones de acero y aluminio, que en un principio fue 25% en marzo, y luego le subió otro 25% en junio para volverlo al 50%. Está terrible ese arancel, que es aluminio y acero que no se ha fundido en Estados Unidos. Si es así, está aplicándole un 50% de cualquier parte del mundo, ¿no? Y otro más es el tema de los autos y las autopartes, que si ustedes ven aquí es también sección 232. Eh, Aquí el problema es que en un principio el YEPA y el 232, él los acumulaba hasta que gracias a Dios dijo en una fecha posterior que no se acumulaban, que no se hablaban, no eran vamos, no era uno con otro, le llaman staking, ¿no? Entonces, con eso, afortunadamente, si un producto está bajo la 232, y digo afortunadamente porque imagínense que se acumulara, ¿no? En un momento dado estaban pagando más del 50% de los coches en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bajo esta 232, los coches pagan 25% en Estados Unidos, salvo los que cumplan con el USMCA, donde el 25% es solamente sobre el contenido no americano, que tampoco ayuda mucho, pero bueno, es una violación certera al tratado porque ya no es libre, ya se paga arancel para coches originarios, ¿no? Autoparte no las tocó en el tema de Temec, entonces una autoparte que cumpla con Temec va al cero, no va al 25. Fue una proclamación que le llaman la 10908 que sacó Trump ahí a partir para que entrara en abril del año 2025, ¿no? Y bueno, vamos a regresar al YEPA, porque es ahorita el arancel más famoso y el preferido de Trump.
el que ha usado muchísimo en el tema de sus castigos a los recíprocos. Y bueno, aquí podemos ver un timeline de lo que ha hecho Trump a través del tiempo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, si ustedes ven aquí, lo que está en palomitas son los yepas. Él empezó a meter yepas a partir de febrero a China y luego le metió también a México y Canadá otro yepa y luego otro adicional a China del 10% y luego en abril metió los recíprocos, el Día de la Liberación, que así le llamó, a todos los países del mundo. Después se fue a Venezuela con el tema del, bueno, países que importaran petróleo de Venezuela, perdón. Y bueno, aquí, perdón, antes de ver esto, aquí hay que ver cosas interesantes. Por ejemplo, el Tribunal de Comercio de Estados Unidos, ahí por mayo, le dio la suspensión al presidente para que pusiera ese YEPA. O sea, le dijo que no tenía el poder, ¿no? Y al otro día salió una apelación que el Tribunal de Apelaciones le dio y le dijo que la sentencia estaba suspendida hasta julio 31. Perdón, ¿qué pasó aquí? Que pasó julio 31 y no supimos nada. O sea, nunca supimos si al final iba o no la sentencia. Lo más seguro es que no vaya porque el señor sigue poniendo aranceles YEPA. Seguramente algo pasó que dijeron, no, pues dejemos lo que haga el señor, que siga haciendo de las suyas. Y entonces, él, yo creo que antes de ver que llegaba el 31, se apresuró a negociar aranceles YEPA. En julio hubo con una negociación con 21 países y luego puso una pausa hasta el 1 de agosto para volver a negociar los famosos aranceles. Y luego también es cuando el 9 y el 11 le amenaza a México que le iba a subir el arancel al 30% y a 50% a Brasil y 50%, en vez de 50 a Brasil y 30 a México y 30 a la Unión Europea. Y eso daba como fecha límite el 1 de agosto para que negociaran. Entonces, estos famosos aranceles recíprocos que dijo, a ver, todo el mundo 10, pero los que están en estas dos tablas tienen aranceles mayores. Eh, a las 2 semanas dijo, los voy a poner en pausa. ¿Con qué objeto? Pues negocien conmigo y vemos cómo le vamos a hacer. Entonces, si la pausa la voy a poner al 9 de julio. Llega el 9 de julio y dice, no, vamos a extender la pausa al 1 de agosto. Y mientras, del 9 de julio al 1 de agosto, voy a negociar con países, les voy a mandar cartas. Las cartas que les voy a mandar es para decirles cuál va a ser su arancel final y ver si quieren hacer algo para que no se los ponga. Y entonces en ese momento le mandó cartas a 25 países, donde unos no pudieron hacer nada, otros sí pudieron negociar un arancel menor y otros incluso hasta se los aumentó, ¿no? Eso fue el periodo que fue del 9 de julio a finales de julio. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿No? En en ese momento hubo países que le negociaron, ¿no? Y lo más, lo que totalmente me da concern, ¿no? Es que, si bien, por ejemplo, Corea del Sur, que inicialmente le iba a poner un 25%, logró negociar un 15%, pero el acuerdo fue que tuvieran los productos americanos un 0% de arancel en Corea, en Estados Unidos. O sea, como quien dice, ya no hay tratados de libre comercio. Perdón. Ya ahora es, ábreme el mercado y te bajo mi arancel. Y además, Corea prometió que iba a invertir 350 billones de dólares en Estados Unidos y también iba a tener 100 billones de dólares en adquisiciones de gas licuado, ¿no? O sea, imagínense todo lo que tuvo que ofrecer Corea para que el señor les bajara el arancel a 15, cuando Corea tiene un tratado con Estados Unidos que se llama CORUS, ¿no? Y también no lo ha respetado. Indonesia también, después de que iba a tener un 32% de arancel, se lo logró bajar al 19%, pero le dijo a Indonesia, tú puedes entrar a 0% a mi país con productos americanos, ¿no? Como ven, No mames. la tendencia está siendo grave, ¿no? Japón, que al final iba a tener un 25%, logró bajar 15%, incluyendo autos de la sección 232,
y Japón prometió, primero, ya de por sí Japón tenía un arancel cero en su mercado, no tiene aranceles Japón ni para coches, por ejemplo, pero sí prometió 550 millones de dólares de inversión automotriz en Estados Unidos. O sea, esas son las negociaciones que están llevándose a cabo con Trump para que él baje al 15, ni siquiera al 10, al 15, ¿no? Y luego Filipinas, que iba a tener un 20, le bajó un puntito, pero Filipinas le dijo, pues te abro mi mercado a 0%, señor. Entonces, esto nos muestra que realmente por ahí van todas las negociaciones, ¿no? O sea, ábreme tu mercado, y aparte cuánto vas a invertirme, y con eso, pues te bajo del 25 o del 30 al 15. No está, pensábamos que iba a llegar al 10, pero no, está bajando al 15. Ese es su rango límite menor, ¿no? Entonces, como verán, el IEP ha evolucionado desde que llegó el señor, pero realmente la parte más importante en este momento históricamente en el tema arancelario ha sido a partir de julio a agosto 1, porque le dio oportunidad a países que negociaran con él, y a partir de agosto viene un parteaguas, ¿no? Que ya es los nuevos aranceles que va a imponer o que está imponiendo con el IEPA al mundo. Y pues aquí está a lo que llegó. Ya esto va a partir del 7 de agosto, veremos, estos son los nuevos aranceles que van a aplicar a estos países, ¿no? Y si ven, aquí a la derecha podrán ver en rojo que aquí estos sí bajaron, los lograron bajar. Sin embargo, hay unos que incluso aumentaron y otros se quedaron igual, ¿no? Como fue el caso de Argelia. Pero si ven aquí, hay países que sí han logrado negociar unas disminuciones importantes. Por ejemplo, las Islas Falkland bajó un 31% el arancel original, que era del 41%, y al final quedó en 10, ¿no? Guyana, y son varios, digo, aquí les voy a mostrar, hay otros aquí, que vemos que en esta columna muchos lograron bajar aranceles al nivel del 25%, como fue el caso de las Islas Mauricio, ¿no? Vemos también aquí Madagascar bajó 32% su arancel, iba a quedar en 47, quedó en 15. Entonces, si ven su rango, pues, y aquí, por ejemplo, hay países que tienen 44% que tenía, por ejemplo, Minamar, y le bajó al 40, que sigue siendo un arancel bastante fuerte. Entonces, así es como los países han estado negociando con el señor Trump, ¿no? Eh, y ya son varios, digo, por ejemplo, Vietnam le abrió el mercado y le bajó a 20 el arancel, ¿no? Entonces, la verdad es que esto es lo que el señor está haciendo. A ver, háblame y dime qué me vas a ofrecer, y entonces vemos cuánto te bajó el arancel, ¿no? Y me van a preguntar en México qué ha pasado. Bueno, hasta ahorita no ha pasado nada más que una prórroga. Por ejemplo, Brasil también, por el tema dicen que también hubo un tema político ahí, pero también hay un tema también digital, servicios digitales, que le dijo que le iba a poner un 50% a partir de agosto 1, ¿no? Ese 50% es 40 de IEPA más 10% del arancel recíproco que le puso a todos los países, y ahí no aplica para los bienes que estén en la 232, o sea, coches brasileños seguirán el 25, aplicado a más el 2.5, que es el OMC. Canadá, pues también está en problemado. A Canadá le dio un 35%, pero la ventaja es que un bien originario no paga ese 35%, o sea, un bien que cumpla con el USMCA. Aquí hay que quitar coches, porque acuérdense que coches y autopartes algunas autopartes están bajo la sección 232. Y la energía y bienes del sector energético están a un 10%. Y la verdad, por Europa sí estuvo increíble, porque hay gente que dice que estuvo bien, pero hay gente que dice que estuvo mal, ¿no? Y yo la verdad digo que estuvo mal. ¿Por qué? Porque la verdad es que todo lo que que va a tener que hacer Europa para pagar este 15% en lugar del 30% es impresionante. Se comprometieron a invertir 750 billones de dólares en energía en Estados Unidos, 600 billones de dólares en inversión extranjera directa en Estados Unidos. Se pudieron meter en este 15 las autopartes y los autos, están al 15. No se pudo meter el acero y aluminio, sigue en 50. La Unión Europea eliminó el arancel de la OMC, el MFN, a bienes industriales. Y aquí dice que los aranceles que estén abajo del 15, actualmente con Europa y Estados Unidos, se mantienen en 15, pero los que estén arriba del 15 se permanecen.
Entonces, la verdad sí está complicado y Europa, pues no, para mí no fue muy buena su negociación. Sin embargo, pues con oír 15 en lugar de 30, pues ya eso les da un respiro, ¿no? ¿Y qué pasa con México? A México le dijo en una carta de julio 11 que el arancel IEPA iba a ser ahora del 30. Pero, ¿qué pasó? Hubo una llamada telefónica entre presidentes y entonces se acordó dar una prórroga al 1 de noviembre del 25, donde en esos 3 meses él otra vez va a hacer una propuesta, va a ver si México ha cooperado en el tema del fentanilo, perdón, para ver si lo baja o lo sube, ¿no? O lo mantiene al 30, ¿no? Entonces, ahí viene la pregunta clave, ¿no? ¿Cómo se ve México, el caso de México? Como estos son tácticas de negociación que él hace para que conseguir lo que quiere, pues no. El arancel, él habla que el 30 que va a poner en noviembre es del fentanilo. Entonces, si vamos literal a la causa del arancel, fentanilo, y que es un YEPA, significaría que le va a subir 5 puntos al original del fentanilo que fue de 25%. Entonces, eso hablaría que en noviembre tendríamos este arancel del fentanilo. No se ha hablado nada más, no se ha dicho si va, y sabemos que no se habla con ¿no? Entonces, en el tema de la 232 todo sigue igual. Acero y aluminio, que empezó con 25, se fue a otro 25, está en 50. Los automóviles están en 25, los que cumplen con USMCA es 25 al non-US content, y las autopartes que están en un anexo 1 están al 25, las que no están en el anexo 1 están sujetas al IEPA. Y bueno, como verán, pues la designación no ha pasado nada, seguimos exactamente igual. Hay quien dice que esos 3 meses nos dio aire, ¿no? Pues más bien nos extendió la agonía, porque en esos 3 meses, repito, sigue siendo más competitivo un auto europeo, un auto coreano y un auto japonés, que son los que lograron un 15% de arancel ahora con Trump, que un coche hecho en México, que cumpla con las reglas o que no cumpla con las reglas, pero sigue siendo, ahora sí, estamos menos competitivos que países que no tienen que hacer nada como Corea y adivinar cuántas partes chinas tenga un coche y está entrando con 15%, ¿no? Esas son las incongruencias, a mi juicio, de este señor, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos en agosto, o el 7 de agosto, pues ya cambios, ¿no? Por ejemplo, ya les dije, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, entra en vigor el nuevo arancel del 15%, donde ahí se va a beneficiar también a vehículos, ¿sí? A Brasil, pues ahí le va a ir muy mal porque en el 7 de agosto le aplica un arancel del 50% a Brasil, bajo el IEPA. Eh, eh, los nuevos aranceles que les enseñé en las tablas anteriores, que fueron con 69 países, entran en vigor el 7 de agosto. También se metió con el cobre, bajo la sección 232, le aplica un 50 de arancel al cobre y derivados. Esto entra en vigor el 1 de agosto, o sea, ya está el cobre castigado. Y el famoso tratamiento de minimis, que les decía yo que es las compras que haces en línea a aplicaciones como Amazon, Alibaba, etcétera. Ya antes era de China, ahora es de cualquier parte del mundo, ya no tienes el beneficio de la franquicia de $800. Esto entra en vigor el 29 de agosto. Y México pues queda en pausa hasta noviembre, 1 de noviembre, con el famoso 30% que amenazó arancel IEPA debido a que no ve avances en el fentanilo, ¿no? Ese es el esquema al día de hoy, otra vez, ¿no? Y vamos a la 232, que la 232 pues es otra sección que le aplica a ciertos productos, por ejemplo, autos, está aplicado un arancel bajo esta sección del 25%, con excepciones. Por ejemplo, un coche originario USMCA paga 25 solamente al contenedor americano, Japón paga 15 y Europa paga 15. En el tema de autopartes, pues hay una lista que es el anexo 1, donde están algunas autopartes al 25%. Entonces, si cumplen con el USMCA, autopartes mexicanas o canadienses, 0. Autopartes japonesas están al 15 y autopartes europeas están al 15 también.
bajo esta sección. Acero y aluminio, 50%, con la excepción de que si es fundido en Estados Unidos no le aplica el 50%, y luego ya tenemos al cobre, que es 50% universal a partir de agosto de 2025. ¿Cuáles son los productos que vienen, que están estudiando ahorita los americanos para ponerles un arancel 232? Son los semiconductores, los farmacéuticos, la madera, la plata en lingotes, los minerales críticos, las camionetas, el polisilicón y derivados y los sistemas de aeronaves no tripuladas que están ahorita en análisis por parte del gobierno americano para ver si les aplican también un arancel 232, ¿no? Es actualmente como están nuestros autos y autopartes, que no está en el anexo 1. Te vamos a ver con más detalle en estos esquemas arancelarios, ¿no? Empezando por el tema del coche, ya muchos lo conocen. Digo, nada más aquí lo único nuevo es que el orden de los factores cambió. Un auto que cumpla con USMCA, hay que ver primero que no pague el arancel de la OMC. El siguiente que hay que revisar es el 232. Si está bajo la 232, entonces, si es originario bajo el USMCA, vas a pagar un 25 bajo el contenedor americano. Y el YEPA, como no es staking, entonces no entra, no se habla uno con otro, no se contrapone. En el caso de que el coche no cumpla, ¿sí? Aquí sí paga un 2.5 de arancel OMC, luego te vas a la 232, le aplica un 25, no aplica un YEPA, entonces al final, si sumas estos dos, viene pagando en Estados Unidos 27.5%, ¿no? Este es el caso de un auto. Ahora vamos al caso de una, y esta es la famosa proclamación 1908, el anexo 1, donde están aquí las autopartes que están sujetas a la 232, pero ya salió un comunicado que están analizando meter más fracciones de autopartes en esta lista. Es decir, que pronto vamos a tener otra lista nueva con autopartes sujetas a la 232 y por lo tanto al 25% de arancel. La gran ventaja de estar en la 232, y yo digo gran ventaja, es que las autopartes, si cumplen como USMCA, no pagan el 232, ¿no? Y eso lo vamos a ver en este ejemplo, ¿no? Una autoparte que cumpla con el USMCA, pues no paga el arancel OMC, no paga 232 y no aplica YEPA. Entonces, pues está al cero, ¿no? Una autoparte que no cumpla con USMCA, pues paga 2.5 de arancel OMC, paga 25 de la 232, no aplica YEPA y al final viene pagando 27.5. Por eso es bien importante que las autopartes cada día cumplan con el tratado, con las reglas de origen del acuerdo USMCA, porque tienen el beneficio del cero, ¿no? No así los autos, que tienen un costo ahí de un 25 aplicado al non-US content, ¿no? Ahora bien, aquí hay un ejemplo de una autoparte que no está en el anexo 1, o sea que todavía no está en ese anexo. Si cumple USMCA, pues paga cero, ¿no? Como no está en la 232, te vas al YEPA. Y el YEPA actualmente está como es el YEPA, es 25, pero si cumple con USMCA está al cero. Entonces, la autoparte sigue pagando cero, pero una autoparte que no cumpla con USMCA, que no esté en el anexo 1, entra pagando 2.5, no está en la 232, pero sí te vas al YEPA, y el YEPA está en 25, y posiblemente en noviembre esto esté al 30, ¿no? Entonces, al final, al día de hoy, estás pagando 27.5% por una autoparte que no cumpla con USMCA, aunque no esté en el anexo 1 famoso, ¿no? Y aquí está otra cosa, el aluminio y el acero, que también es importante notar esto. Las partes que estén clasificadas en el capítulo 72, les aplica el 50% al valor total de la parte. Pero las autopartes que estén en este listado, en este anexo, ¿sí? O sea, el castigo viene en dos vías, ¿no? Aquí, si está en el 72, el arancel del 50 es a toda la parte. Pero si tus partes están en estas fracciones que están aquí, el arancel del 50 se aplica solamente a la porción de acero o de aluminio que lleve esa parte. Eso lo tienes que calcular cuando vas a exportar, cuánto de esa porción es de acero y aluminio no fundido en Estados Unidos, y es lo que pagas. Ese 50 lo aplicas a esa proporción. Vamos a ver el ejemplo del acero y aluminio.
que exportas desde México, por ejemplo, primero si cumple con el USMCA, ese acero, no paga el arancel OMC, pero supongamos que no fue fundido en los Estados Unidos. Entonces, pues ya le aplica la 232, no hay EPA, pero sí le aplica la 232 y es 50% de arancel. Si el aluminio o acero no cumple, bueno, pues de entrada tienes que pagar un 2.5 de arancel OMC y tampoco fue fundido en Estados Unidos, le sumas un 50, no hay EPA y al final viene pagando 52.5% de arancel en Estados Unidos, ¿sale? Ese es el tema del acero, cuando vamos a ver acero que sí fue fundido en Estados Unidos, o aluminio. De entrada se cumple con el USMCA, bueno, no pagas el OMC. Como fue fundido en Estados Unidos, pagas cero, no hay EPA y al final te vienes pagando cero. Vamos a ver el tema de que no cumpla con el USMCA, bueno, ahí paga 2.5, pero como fue fundido en Estados Unidos, tiene cero, no hay EPA y al final vienes pagando 2.5% de arancel. Repito, todo esto está al día de hoy, ¿no? Y bueno, vamos al coche, ¿no? Que el tema del auto, pues como les dije, lo que hay que hacer es una resta. El valor del auto, de la línea modelo, el precio de venta en Estados Unidos, tienes que quitar los materiales que sean de contenido US, ¿no? ¿Y qué es un contenido US? Bueno, es un bien que sea totalmente obtenido en Estados Unidos, o que sea producido enteramente en Estados Unidos, o que sea transformado sustancialmente en Estados Unidos. Si es así, es contenido americano, se lo restas y lo que te resulte de esta diferencia es la base para meterle el 25% de arancel. Para eso, las automotrices tenemos que proporcionar a nuestro importador allá el valor en aduana del auto, el contenido americano que tiene el auto, el contenido no americano que tiene el auto, dónde hicimos el coche, dónde ensamblamos el coche, y los 4 certificados TEME, que es el certificado de origen, el certificado de LBC, el certificado del acero y el certificado del aluminio. Porque por si no lo saben, el TEME ahora hay que hacer 4 certificados para poder tener la preferencia arancelaria o que teníamos en aquel entonces, ¿no? Y luego datos del importador, el productor, el lugar de producción, país de origen, año, etcétera, ¿no? Esto es lo que le tenemos que dar al importador. El importador tiene que meter esta solicitud a la aduana americana para que la aduana determine y conteste y diga, sí te aplico el 25% solamente al non-US content. Entonces, pues esto lo está haciendo ya las armadoras y esto es retroactivo a partir de abril de este año, ¿no? Ahora bien, un ejemplo de cómo se diferencia el tema de un auto que cumple y que no cumple con el TEMEC. En este caso, este coche no cumple con el TEMEC y su precio de venta es de $22,000. Entonces, el valor total, que son $22,000, le aplicas un 27.5 de arancel y viene pagando $6,000 de aranceles allá. Pero un coche que sí cumpla con el TEMEC, que tiene un precio de $22,000, y supongamos que tiene $2,000 de contenido americano, entonces los restas y te quedan 20,000. Esa es la base gravable que le vas a aplicar el 25%, que te resulta en $5,000. La diferencia entre este coche que cumple con el TEMEC, con este auto que no cumple con TEMEC, es que vas a pagar $1,000 menos de arancel. Claro, porque aquí tiene un contenido muy chico de Estados Unidos. Supongamos que tuviera, entre más sea el contenido americano, esto se reduce. Pero la verdad es que las plantas mexicanas no crean que tienen mucho contenido americano, entonces pues, no es mucha la ventaja, ¿no? En fin, pues ya para sumarizar, en el TEMEC, a partir del TEMEC hasta 25, pues un coche tenía 0 arancel, se cumplía, ¿no? El que no cumplía pagaba 2.5. Eso provocó que varias compañías dijeran, pues está chiquito el arancel de Estados Unidos, pues, ¿para qué cumplir con un TEMEC tan complicado? Mejor no cumplimos y pagamos 2.5. Y pues les llegó la noticia en el 2025 de que pues iban a pagar un 27.5, ¿no? Y luego pues eso fue marzo, pero en abril que se hablaban los dos tipos de aranceles, el IEPA con la 232, y nos dieron la noticia tremenda de que el 25 sí pagaban los coches que cumplían, eh,
y los que no cumplían se fueron a 52%, que luego ya quitaron ese staking y solamente ahora estamos sujetos a la 232. Por lo tanto, el coche que no cumpla va a pagar 27.5 y el que cumpla va a pagar 25% aplicado al contenido no Estados Unidos, ¿no? Esa es la triste realidad actualmente del arancel a los autos. Y bueno, esta ya creo que la había presentado, pero ya tiene cambios. ¿Qué pasa cuando estamos importando en Estados Unidos una pieza que cumple USMCA? Ya vimos, no paga el arancel OMC, no paga tampoco el A232, no hay YEPA, ¿no? Por lo tanto, sigue a cero. Si importamos una parte que no fue fundido en Estados Unidos de acero o aluminio, un 50%. Una pieza que no cumpla con el USMCA importada a Estados Unidos paga de entrada 2.5, ahora solo MC paga 25 de la 232, ¿sí? Y bueno, si no está en el anexo 1, le aplica YEPA del 25, ¿no? Entonces, más, bueno, si no cumple con el USMCA, un 2.5. Entonces, hay que hacer cálculos para ver cuánto al final estaríamos pagando, si cumple o no cumple. Si una parte llega de Europa a Estados Unidos, pues de entrada no tiene nación más favorecida, ya la eliminó este arancel a Europa, eh, tiene un porcentaje de 15% de arancel de la 232, ¿sí? No hay YEPA, ¿no? Si no está en la 232, la autoparte va a pagar 10%, que es el arancel universal que le puso Trump a los recíprocos, ¿no? A los demás países que no están en esas listas que les enseñé. Una parte del Reino Unido, esos son los más beneficiados, ¿no? Bueno, pagan 2.5 de arancel OMC y un 7.5 de la 232, si están en la 232, ¿no? Con eso sumaríamos un 10%. No hay YEPA, ¿no? Y vamos, si no está en la 232, la autoparte tiene un 10. Entonces, al final, estaría pagando 10 más 2.5, ¿sale? Y bueno, al final lo de China pues sigue siendo, aquí sí se acumula todo, ¿no? Una parte de China en Estados Unidos paga 2.5 de arancel OMC, paga 25% si está sujeta a la 232, ¿no? Le paga un 20 de YEPA, porque ahí sí se acumula uno con otro, y luego aparte tiene un 7, entre 7,5 y 25% por la sección 301. Eso depende de la fracción. Si no está la parte en la 232, es un 10, ¿no? Ya no le aplica el 25, pero repito, aquí sí son todos acumulables. Entonces, como verán, pues cada día se complica un poco más el hecho de estar determinando cuánto pago de arancel, pero pues es la forma en que el señor está ahorita moviendo sus negociaciones, ¿no? Ya vimos que su estilo de negociación es transaccional y ya es por país. Ya se está metiendo unilateralmente a negociar con cada país a ver cuánto les baja el arancel y lo va a seguir haciendo para México y para todo el mundo, ¿no? Entonces, en estas consultas del TEMEC, como decía hace un rato, lo que estamos viendo es que seguramente va a haber un requerimiento mayor de regla de origen. El tema arancelario va a ser un tema de negociación, seguramente para Canadá y México, ahora en la revisión del TEMEC. Seguramente el tema del contenido chino también va a ser un tema que va a entrar en la negociación. Posiblemente haga lo que hace con el cobre, ¿no? Y con el aluminio y el acero. A ver, la parte, el contenido chino en la autoparte paga arancel, ¿no? El contenido chino en el coche paga arancel. La controversia automotriz que tenemos con él, seguramente la va a hacer formal, ¿no? Esta controversia que perdió, la va a hacer formal, ya la va a regular. Y el tema de las baterías, porque repito, aquí el tema de las baterías es importante porque la batería representa el 30% del valor de un coche y la batería tiene componentes como son las celdas que también representan un 30% del valor de la batería y actualmente el suministro de celdas y los arrays y los battery packs no está siendo suficiente en la región de Norteamérica, es más de Asia, entonces se tiene que evaluar esta regla de origen para poder hacer más, quiero decirlo así, más sencillo que cumplan con el TEMEC, no necesariamente trayendo toda la batería desde Asia, sino haciéndola aquí, pero con ciertos beneficios que da el salto arancelario en la transformación suficiente, ¿no?
Y bueno, ya para finalizar el tema del tema de Industria 25-26, bueno, aquí es importante que, repito, si no cumplen con el TEMEC, pues así échenle ganas para planes de localización y busquen la manera que sus autopartes cumplan con el TEMEC, porque, repito, eso les daría el cero arancel en Estados Unidos, pero también es importante continuar con la capacitación, sobre todo el tema de lo que va de acero y aluminio, de lo que va de cobre, ¿no? Es muy importante resaltar que las piezas castigadas por ejemplo, del cobre, eh, primero hay que irnos a la 232 si está sujeta a la 232 y después vemos si no está sujeta a la 232 se aplica la otra, o sea, no son acumulativos, ¿no? Eh, los programas de seguridad también muy importantes, están habiendo más revisiones en esos programas porque es parte de lo que Trump está exigiendo, ¿no? Que reduzcan los niveles de fentanilo en migración. Entonces, las empresas que están certificadas las están auditando más y las que no están certificadas les están metiendo más trabas para los cruces, ¿no? Y bueno, empezar con el tema de la diversificación de mercados, porque pues, es un tema ahorita muy importante, buscar la manera de diversificarnos. El tema aquí es que veo una situación difícil con los tratados nuevos, con Sudamérica, por ejemplo, con Brasil, con Argentina, no están, no están cooperando al 100% en flexibilizar reglas de origen ni en abrir nuevos acuerdos. Eh, y bueno, tenemos el TPP, pero también el TPP no es muy grande el mercado como para poder exportar a los niveles que quisiéramos. Entonces, sí hay un tema ahí difícil, la diversificación de mercados, que no nos permite movernos mucho por ahí, ¿no? En el tema de los gobiernos, pues sigue siendo un tema de discusión, ¿qué va a hacer México? ¿Qué va a proponer? ¿Qué va a ofrecer? ¿No? Necesitamos saber cómo se va a mostrar México después de estar viendo esta situación de que los países están abriendo mercados, ofreciendo billones de inversiones. Esto ha abierto más el pastel, como decimos en la negociación, ¿no? El pastel se hizo muy grande ahora para Trump y no va a querer negociar un pastel más pequeño con México, ¿no? O sea, el señor está contento de estar escuchando tantas ofertas. Por eso, a mi juicio, realmente debimos negociar antes de estos grandes países, pero bueno, ¿no? La seguridad es un tema también. Repito, vamos a ver qué pasa en noviembre. Ojalá en noviembre 1, pues quede satisfecho con lo que México le ofrezca para reducir la migración del fentanilo. El tema chino es también algo que nos tiene que preocupar porque se está haciendo un rumor generalizado que México está buscando aquí invertir en plantas chinas y traer coches chinos y hacer coches chinos aquí y mandarlos al mundo, no solamente a Estados Unidos, al mundo. Están diciendo que queremos ser una puerta trasera de China y por eso ya no quieren flexibilizar acuerdos, que también eso es malo, ¿no? Y los tiempos de implementación, repito, que son, algunos tienen tiempo de implementarse, como son los aranceles, pero la revisión del TEMEC no tiene tiempo de implementación. Hay que estar muy conectados todos para ver en qué tiempo podemos cumplir con qué, ¿no? Y luego la electrificación, repito, aquí el tema para mí importante son las baterías que vienen a la negociación y ver cómo le vamos a hacer con el tema de los eléctricos, ¿no? Y repito, la revisión USMCA, nadie ha dicho que se haya adelantado, ni nadie ahorita ha avisado nada. La revisión comienza en julio 2026 y por lo pronto empiezan ya las consultas en un par de meses, ¿no? Y las consultas pues, son producto de que los gremios, como sería el clúster, la MIA, la INA, revisen bien qué es lo que necesitamos y lo que queremos que se mueva en esta revisión, ¿no? Aunque, pues sí, la verdad es que lo que ofrezca Estados Unidos no va a ser algo muy sencillo. Estamos seguros que va a venir con temas muy difíciles que tenemos que estar preparados para poderlos enfrentar, ¿no? Y bueno, hasta aquí la información respecto a la situación arancelaria, ¿no? Y a lo mejor tenemos un tiempecito para poder responder algunas preguntas, Ania. Muchas gracias. Gracias, Fausto. Claro que sí. Información muy interesante, como siempre, muy actualizada. A ver, tenemos unos minutitos para preguntas y respuestas. No sé si quieren aperturar sus micrófonos o vamos leyendo las preguntas. Adelante.
Bueno, si no pregunta nada, empiezo yo. Adelante, ingeniero. Fausto, digo, yo creo que sí, el planteamiento que haces de que teníamos que haber negociado antes, también estoy de acuerdo contigo, ¿no? Ahora ya el listón, países, o la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? O Japón o Corea, lo han puesto, Trump lo ha puesto muy alto, ¿no? Sin embargo, yo considero que al tener un acuerdo comercial regional, ¿no? Que no es lo mismo tener un acuerdo con Corea que está del otro lado del océano, ¿no? Regional, donde tenemos una interactuación mucho más grande, nos da más posibilidades. Yo creo que los principales, a día de hoy es un hecho, los principales afectados son las armadoras. Nosotros, como proveedores que suministramos insumos a las armadoras de allá, no estamos tan afectados. ¿Tú cómo ves que también con la renegociación del TEMEC el año que viene, o lo que vaya a pasar el 1 de noviembre, ¿crees que también va a ser negativo para autopartes o lo estás viendo más bien como OEM? Otra pregunta sería, y leí hace poco también que Volkswagen está negociando por su lado, ¿no? De decir, oye, pues yo imagino que será todo el tema del Scout, ¿no? Pero voy a invertir mucho en Estados Unidos, ¿no? Yo invierto y dame chance, ¿no? A mí como Volkswagen. Sí es algo generalizado que ya las OEMs también van a ir cada una por su lado, o en la mía están haciendo todos piña, ¿no? Esas serían mis preguntas. Gracias. Sí, sí, Nacho. A ver, en la primera pregunta, hay que tener, yo creo que es muy importante vigilar en esta revisión TEMEC que las autopartes mantengan sus reglas de origen que están vigentes al día de hoy, no sea que quiera subirlas, aunque no creo, porque al final Estados Unidos sabe que los autos americanos que se hacen allá tienen contenido mexicano, ¿no? Sí va a promover que cada vez se sustituya ese contenido de partes mexicanas por partes americanas, ¿no? Y eso creo que lo podría hacer mediante un aumento de reglas de origen, para hacer cada vez más difícil que las autopartes cumplan en este acuerdo. Entonces es bien importante vigilar ese punto en la revisión, que no se vaya a pasar de listo Estados Unidos de querer poner reglas inalcanzables, ¿no? Si así fuera, tratar de poner un tiempo meritorio de implementación, o sea, como un plan, como lo hicimos en el 2018, un plan alternativo de cumplimiento, ¿no? Que permita más años y con algunas promesas de inversiones o etcétera, etcétera, que ahí ya vendría la negociación por empresas, ¿no? Como tú dices. Eh, eh, Hoy en día, sí supimos de esa noticia, pero realmente, pues no hay mucha información al respecto, más allá de lo que salió en la noticia. Y, y la verdad es que yo lo veo más del lado desde el punto de vista primero de países y gremios, ¿no? Y como bien lo dijiste, ahorita estamos empujando por AMIA estamos empujando muy fuerte para ver cómo vamos a tratar de negociar estas reducciones arancelarias que podrían darse, tanto a coches que cumplan como a coches que no cumplan, ¿no? Y bueno, y como él quiere escuchar promesas de inversión, ahí ya tendría que haber ahí algunas propuestas fijas de México, ¿no? Pues, ¿qué voy a darte? Se ha hablado de que en la plática telefónica le habló la presidenta sobre la reducción de barreras no arancelarias que tiene México con Estados Unidos. Y eso le gustó. De hecho, por eso él dio el tiempo, porque le gustó escuchar. Es que hay que endulzar el oído, ese es el tema, ¿no? Y cuando escuchó, te voy a quitar estas barreras arancelarias, no arancelarias, perdón, que tenemos con Estados Unidos, él dijo, órale, vale, entonces lo vemos en 3 meses. Eh, entonces, sí, es una mezcla, Nacho, una mezcla de entre país, gremio e industria. Y por eso es que tenemos que estar bien comunicados para saber actuar correctamente y que el país tenga un ofrecimiento que esté avalado por el gremio y el gremio esté avalado por las industrias, ¿sí? Porque si el gremio empieza a desdoblarse o a partirse en tres o en cuatro, ya el gremio va a empezar a tener sus posiciones individualistas y eso ya va a estar mal. Exacto, ¿no? Sería peligroso. Sí, así es. Sí. Muy bien. Ya ¿Alguien no hay más otra. quisiera hacer alguna pregunta?
Sí, hay preguntas en el chat, ¿no? Jesús Rojas, ¿no? Con mira 2026 se recomienda entonces no importar o empezar a cambiar proveeduría de mercancía origen China. Sí, no, sí, más bien, si la pregunta va encauzada hacia dejar de comprar de China, yo sí lo recomiendo, que dejen de comprar de China, porque cada vez se vuelve un tema más complicado, ¿no? Eh, Estoy seguro que van a regular en el tratado la compra china y repito, se ha esparcido un rumor de que México está siendo un mercado trasero, ¿no? Y eso está mal, porque pues eso no es así. Incluso Economía lo ha dicho al contrario. Estamos trabajando ya en meter más restricción a la importación de bienes chinos, ¿no? Entonces, pues sí, se van a venir restricciones fuertes y no olvidemos que también China está castigado con varios productos por dumping, también por trabajo forzoso, y hay compañías chinas de electrónicas que también están castigadas por eh, restricciones de export control, que porque le han vendido tecnología a Rusia. Entonces, ya son varios temas que hay que considerar en China. Entonces, sí recomiendo que pues, cada vez sea menos. Entiendo que el costo es un tema, pero atrás del costo hay una serie de restricciones que se vienen que van a complicar la vida del que siga haciendo eso. Entonces, ¿crees que México sí le va a poner aranceles a China? Eh, no necesariamente aranceles, pero sí algunas restricciones no arancelarias, que Okay. pueden ser normas, regulaciones, etcétera, ¿no? Como lo ha hecho Estados Unidos, ¿no? Que pues primero le metió el tema de, ahorita están castigadísimos, pero también pues el tema del trabajo forzoso, ¿no? Es un tema, restricciones de export control porque le venden a Rusia, ¿no? Entonces, pues así yo creo que México va a hacer algo similar, ¿no? Muy bien. Y, por ejemplo, Volkswagen como OEM tiene ya una estrategia clara de decir, bueno, ya no... Digo, porque yo puedo hablar por nuestra experiencia. Tenemos una pieza que importamos de Europa, ¿no? Un proveedor en Europa, y ahora hay un cambio para importarla de un proveedor, pero en China. Hay ahora una estrategia para decir, bueno, paremos todos estos cambios como Volkswagen, intentar mover, es porque puede ser una oportunidad para México, ¿no? Es decir, Claro, yo claro. lo estoy produciendo en China, pero, por ejemplo, hay proveedores muy grandes que están en China y están en México. Es decir, bueno, pues no cambio proveedor, pero cambio la localización. Exacto, sí, que fue lo que pasó en el año 94, 95, cuando el NAFTA se inauguró, que pues decían muchas compañías extranjeras, yo te quiero seguir vendiendo armadora, y decías, no, porque tengo que cumplir planes de localización. Ah, bueno, pues me voy entonces a México, y ahí te sigo vendiendo, y fue que nacieron los parques industriales de Fins, etcétera, y es cuando empezó realmente la localización de autopartes de empresas extranjeras, que eso también es importante, nada más que hay que tomar en cuenta con mucho cuidado el tema de, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a traer de China para ver si la pieza aquí va a tener una transformación sustancial? O sea, que la regla de origen para Estados Unidos sea un salto arancelario o necesitas comprar de México insumos para subir el contenido, ¿no? Eso es importante. Hacer previos análisis para entonces decirle al futuro inversionista si te conviene o no te conviene, o si te conviene, pero tienes que incluir la localización, sumarle más o cambiar estos insumos de tu país y traerlos de México o de Estados Unidos, de Canadá, no sé, ¿no? Y ahí tenemos que vender muy bien ese tema al señor Trump, porque que entienda que aquí no es nada más fabricar y exportar, o sea, aquí se tiene, las reglas de origen son exigentes, ¿no? Sí. Hay una pregunta de Ricardo Oliver Sí, González. ahí tenemos dos más. Dice Fausto, ¿consideras cuál debe de ser la postura de México respecto a las inversiones chinas? ¿Crees que el buscar ser más duros cambie la retórica de que somos la puerta trasera de ellos y esto Sí. favorezca al momento de la revisión que se avecina? Sí, claro, yo creo que una carta, una ficha bien importante que México, y lo vamos a revisar en los cuartos de junto, una ficha bien importante que México puede utilizar para suavizar un poco la negociación, es decir, mira, aquí está todo mi plan o aquí está mi actual estudio de lo que voy a hacer para restringir el tema de la inversión china, o más bien, no restringir, porque se oye como discriminación, más bien reglamentar, regular la importación china y eso para que te quede claro que no somos un patio trasero, ¿no? Porque actualmente hay esa idea y lo que me impresionó fue que no es en Estados Unidos nada más, es en Sudamérica también. Están diciendo que somos un patio trasero y eso no está bien.
Y no es real, ¿no? Porque si ves No, la... no es real, no sé este, quién, no sé cómo es que salió ese rumor hacia Sudamérica y por qué lo están diciendo, ¿no? sí, Quién lo diseminó? ¿Dónde lo oyeron? El tema mediático también luego tiene que ver, ¿no? sí. Sí, yo estuve en una reunión en enero de la BDA y sí es cierto que un veintitantos por ciento de los coches que se venden en México ya son chinos, hechos en China, Yo creo que ahí pero, pasó. pero más de la mitad era Ford y General Motors. Sí, claro, pasó Stellantis, perdón, totalmente. ellos tres. Entonces, claro, sí son hechos en China, pero son empresas americanas, ¿no? Entonces, Exacto. A ver, y tenemos aquí, dice, con todas las decisiones que tiene Estados Unidos, cree que la mejor sigue siendo la mejor opción comercialmente hablando, o cree que a futuro llegue a haber otro país que sea más conveniente para nosotros? ¿Cree que la mejor decisión sea ceder y esperar a que se regularice todo o tener que buscar algún otro tratado? Y de haber algún otro tratado, ¿qué países serían los más convenientes? Pues ahorita lo más importante que yo veo es primero esperar cómo va a terminar la negociación de México con Estados Unidos en el tema arancelario. ¿Cómo vamos a terminar? No, o sea, ¿a qué vamos a llegar? O sea, ¿qué vamos a ofrecer? ¿Qué va a aceptar Estados Unidos o no va a aceptar? Y cómo vamos a quedar en comparación con el resto del mundo. Como repito, hoy en día es más competitivo mandar un coche de Europa a Estados Unidos y de Corea, quitando lo logístico, ¿eh? Hablo ahorita del tema arancelario, es más competitivo que un coche mexicano, ¿no? Entonces, es muy importante ver cómo vamos a cerrar con Estados Unidos, si no noviembre 1, antes, ¿no? Y después de eso, ver cómo se viene la revisión del TEMEC, ¿no? Esos son para mí los dos variables más importantes que tenemos que tener en el radar y no perder de vista, ¿no? El tema arancelario y la revisión del TEMEC, porque de ahí va a depender el futuro del país en el tema comercial y de la dependencia del 80% en la exportación a Estados Unidos. sí. Y yo creo ahí también igual para añadir algo, que, por ejemplo, entrar a negociar con China, digo, al final geográficamente nosotros somos Norteamérica. Y si estamos en Norteamérica, el que más nos conviene a corto o medio plazo es Norteamérica, es Estados Unidos, Sí, ¿no? Las cadenas logísticas se hacen cada vez más complicadas. Si no hay una guerra, hay un barco que se atoró en el canal de Suez, si no es que el canal de Panamá ya se peleó con Trump, etcétera, etcétera. Y no es lo mismo suministrar por camión con diferentes rutas de México a Estados Unidos que mandar por barco. Y bueno, no hablemos de Manzanillo, ¿no? Porque ahí es un dolor de cabeza, ¿no? Tanto para entrar como para salir, ¿no? Entonces, contra tiene más toda la lejos es, razón. más complicado. Y no nos olvidemos que China es mucho, bueno, no es mucho más barato, porque no es cierto, pero depende de qué parte de China, pero China no nos necesita, Así porque es, China tienes tiene toda la todo. razón. Y Formamos Estados parte Unidos, de una sí, región. exacto, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, yo ahí soy siempre de la idea de que, pues hay que decirle a Trump, vale, ya ganaste mucho, ya, pero pues oye, yo te convengo. O sea, eso es lo que hay que claro, que con eso es complicado negociar con él, ¿no? Pero bueno. Así es. Hay que darle el dulce cuando lo necesita. Exacto. Así es. Fausto, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos, bueno, Tomás Carija aquí dice, felicidades, Fausto, por tu dominio de esta complejidad, muy importante para tomar decisiones correctas. Muchas gracias, Tomás. Gracias, Tomás. Eh, Un abrazo. gracias, Fausto. Nos gustaría que, bueno, como siempre, te damos un reconocimiento por tu amplia experiencia y sobre todo por tu tiempo y tu dedicación que siempre tienes para participar con el clúster. Gracias, Fausto, y felicidades. Y para todos nos gustaría, si nos puede llenar esta encuesta de satisfacción para ver qué temas les gustan, qué temas les interesan, qué les han parecido, sobre todo todos los temas que hemos tenido. Y sabemos que con ese tema de aranceles vamos a seguirnos actualizando cada mes. Entonces, bueno, vamos a tener más mesas de comercio exterior y cualquier cosa, pues también se pueden acercar al clúster directamente. Ujú. Muy bien. Bien, yo igual solo ya para cerrar también, digo, así como Fausto está en el cuarto de junto, ¿no? Con la mía, ¿no? Para asesorar a la Secretaría de Economía, tenemos algo parecido con la INA, ¿no? Yo no soy tan activo como Fausto, pues para empezar, porque no tengo ni una décima parte de experiencia, ¿no? Pero sí estamos participando y ahí desde la INA la verdad es que estamos a favor de que nuestros componentes van en coches que se arman en Estados Unidos y eso es una ventaja con las OEMs muy, muy grande,
pero pues sí, la postura hace un par de meses era muy negativa de, híjole, si nos cae un 10 estaría súper bien. Ahora la postura es de, hay que ponernos nuestra propuesta tiene que ser muy agresiva a favor de no poner ningún arancel para poder intentar llegar a un arancel que sea mucho más bajo. Mucho más bajo no es un 10, yo creo que tiene que ser entre un 2 y un 5, ¿no? Para autopartes máximo, ¿no? Si se pudiera hacerlo estaría genial, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Pero bueno, era solo como último comentario desde el punto de vista de autopartes, ¿no? Y muchas gracias, Fausto. Como siempre, se aprenden cosas nuevas y yo creo que ahora aprendemos prácticamente todos los días, ¿no? Porque cada día hay algo nuevo y bueno, igual no es bonito lo que estamos viendo, pero aprendemos y no nos aburrimos, ¿no? Así es, Así es. nunca. Así es. Muchas gracias, ingeniero, por su participación. Tenemos un par nada más de anuncios que hacer por parte del clúster, de los eventos que vamos a tener próximamente. Justo el día de hoy tenemos este tema, es virtual, telecoaching y equipos en alto desempeño. El miércoles 13 de agosto, entrega de resultados Puebla-Tlaxcala con Catch Consulting. Después tenemos el 20 de agosto de 5 a 7 de la noche, presencial, mentalidad exitosa, con Coca Sevilla. Dentro de nuestro comité también de ESG tenemos el caso de éxito, implementación TISAX, enfoque ESG por parte de Adrián Landa y de la empresa Unicar Plastics como caso de éxito. Tenemos también el próximo Mexico Industry Supply Chain, este evento, el 13 y 14 de agosto, están todos cordialmente invitados y se está participando también en este diplomado en estrategias de comercio exterior y cumplimiento aduanero. Entonces, bueno, pues tenemos mucho, perdón, también para el comité de CEOs, CFOs tenemos esta sesión, estrategias de optimización en costos operativos para la industria automotriz. Y bueno, pues nuevamente, Fausto, es un honor tenerte siempre con nosotros y a todos los participantes, ingeniero Ignacio, y a todos los participantes del clúster, muchas gracias por su participación en esta sesión. Muchas gracias a Nos todos. vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Buen día. Hasta luego, gracias. Adiós. Clúster Automotriz Zona Centro.